para un objetivo específico, ¿verdad? El nombre lo indica, es un presupuesto, o sea, es algo que planeamos a futuro, no es algo, digamos, de un registro actual, sino algo que estamos planeando a futuro. Este sirve para básicamente asignar de manera efectiva los recursos y tomar decisiones informadas, ¿verdad? Y manejar de la mejor manera pues los dineros y los movimientos de la empresa a futuro, ya más o menos haciéndonos una idea de con lo que vamos a mover, qué resultados vamos a obtener. Para esto empezamos con el presupuesto de ventas. El presupuesto, bueno, en el presupuesto maestro es un conjunto de presupuestos para poder hacer de manera más detallada posible pues todos los movimientos que se van a hacer en la caja final, ¿verdad? De la empresa. Aquí es importante, de hecho no lo dije sobre el otro grupo, ahora me acuerdo. Aquí es importante que este presupuesto, los laureles ya lo habíamos visto, ya lo expliqué, pero si todavía quedan dudas, es importante que ustedes presten atención y evacúen dudas, ¿verdad? En el otro grupo no lo dije, pero sí es importante porque mi pensamiento era aplicarles a ustedes no solamente, no una prueba de ejecución, no, sí era una prueba de ejecución, pero era una parte escrita y otra parte práctica. Pero después creo que lo conversé con ustedes, ¿verdad? Les pregunté que si preferían una parte, nada más la parte de práctica, y creo que sería lo mejor, ¿verdad? Solo la práctica, nada más. ¿Por qué? Porque si les meto teoría de eso, a mí lo que me interesa es que hagan, que resuelvan, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo más importante. Y en todo el ejercicio del presupuesto maestro, ahí están involucrados todos los tipos de presupuestos. Entonces por eso lo vamos a tratar así, ¿verdad? Entonces si tienen dudas, es el momento de preguntar. Ok, entonces, en ese presupuesto empezamos por el presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas se saca principalmente de mercadeo, ¿verdad? Haciendo un estudio de mercado más o menos para hacer una estimación de cuántas ventas queremos hacer para, en este caso, este trimestre, que vendría siendo enero, febrero y marzo. Entonces, acá podemos ver las ventas estimadas para el mes de enero en el territorio 1, 2, 3, 4 y 5, y ya pues el total de ventas estimadas en unidades. Estas son unidades porque son artículos, ¿verdad? No estamos hablando de dinero, estas son las ventas. Por dar un ejemplo, nuestra empresa vende camisas, entonces esta es la cantidad de camisas que queremos vender en el mes de enero, febrero y marzo, y ya pues el total en el trimestre. Una vez hecho el presupuesto de ventas, pasamos entonces, bueno, acá tenemos el mismo presupuesto de ventas en dólares. En este presupuesto de ventas, ya en dólares, perdón, en colones, es que acá me equivoqué de signo. En este presupuesto de ventas, ya en colones, es digamos lo que cuestan estas camisas, ¿verdad? Lo que las vamos a vender, pues. Entonces, acá está el factor, este es el precio unitario de cada una de estas camisas. Este monto se multiplica por este factor y eso nos va a dar el valor, ¿verdad? de la cantidad total de las camisas, y con esto tenemos el precio, ¿verdad? El precio de venta promedio de los meses de enero, febrero y marzo para las ventas que queremos hacer en estos meses. Después de esto pasaríamos al presupuesto de producción, que como mi compañero Sancho ya lo explicó, va ligado, ¿verdad? Bueno, todos estos presupuestos van ligados al presupuesto de ventas. Sin embargo, ese presupuesto de producción es el que nos va a indicar cuántas camisas tenemos que producir, ¿verdad? En este ejemplo que estoy hablando de camisas. Entonces, para el mes de enero hablamos del presupuesto de ventas, porque esto es lo que ya presupuestamos del total de ventas que queremos hacer en enero. Entonces, esas son las camisas que tenemos que, en teoría, en un principio fabricar, pero además de eso, tenemos que fabricar el inventario final deseado. ¿Qué es el inventario final deseado? Eso lo pueden ver en los enunciados que ya mandé al grupo. Nos está diciendo que la empresa es la que nos exige a nosotros un inventario final deseado. ¿Para qué es este inventario final deseado? Pues para que así al siguiente mes no empecemos con cero, ¿verdad? No hay que empezar desde cero, sino que ya hay una cantidad de unidades, en este caso camisas, con el que empezar para el siguiente mes. Entonces, nuestra empresa tiene que fabricar lo que queremos vender más el inventario final deseado, porque ese es el inventario que tiene que quedar ahí guardado para el siguiente mes. Sin embargo, aquí nos daría el subtotal. Esto es lo que en un principio deberíamos de fabricar como empresa, pero
también tenemos un inventario inicial. ¿Qué es el inventario inicial? El inventario inicial viene siendo el inventario final del mes anterior. Como les vengo a explicar, el inventario final sirve para empezar con unas bases en el mes siguiente. Entonces, el inventario inicial de este mes es lo que era el inventario final del mes anterior. Por eso, si vemos en el mismo ejemplo, el inventario inicial de febrero es el inventario final de enero, que eso comprueba lo que les estoy explicando. Entonces, al final, nosotros deberíamos como empresa, debemos de fabricar eso. ¿Por qué? Porque tenemos que fabricar las ventas más el inventario final, pero le podemos restar el inventario inicial, ya que esa es la cantidad de camisas que ya tenemos producidas. Entonces a eso se le resta y ese sería el total que nosotros como empresa debemos de fabricar para alcanzar nuestros objetivos. Esto sería el mes de enero, febrero y marzo y el trimestre. Además de esto, para la fabricación de estas camisas necesitamos por supuesto comprar materia prima. En este ejemplo podría ser la materia prima tela, botones, todo lo que viene siendo la materia prima para la fabricación de una camisa, ¿ok? Entonces, para este ejemplo, acá tenemos el presupuesto de producción requerido, ¿verdad? Que es lo que venimos a ver acá arriba. Aquí cabe recalcar, ¿verdad? Viéndolo acá, todo eso seguimos hablando de unidades, de camisas, o en este caso vamos a hablar de materia prima. Aún no estamos hablando de precios o de valores en colones o dólares, ¿ok? Entonces, esa es la cantidad que tenemos que producir, es lo que acabamos de sacar acá arriba en el presupuesto de producción. Entonces, como empresa debemos producir 397.190 para el mes de enero. Sin embargo, al igual que en el presupuesto anterior, la empresa nos exige un inventario final, que también lo pueden ver en los enunciados que envíen. El inventario final, ya lo expliqué, es lo mismo, las bases para el mes siguiente, por lo tanto se suman porque esta es la cantidad de materia prima que debemos de comprar y además tenemos un inventario inicial que fue el inventario final del mes anterior, por lo que se resta, ay, profe, creo que aquí hay un error. No, ese sí estaba en cero. Ah, sí estaba en cero. Ah, ok, es que como lo hice hace rato ya y el último que hice fue Los Inocentes, entonces estoy más familiarizado. Entonces, en este caso, no tuvimos inventario final en el mes anterior, por lo que en este mes empezamos desde cero y hay que comprar toda la materia prima, ¿ok? Entonces, acá ya nos da las compras requeridas. Esta es la cantidad de materia prima que nosotros debemos de comprar. Sin embargo, acá tenemos el factor, que eso sí lo dan los enunciados también, que este sería el precio por unidad de esta materia prima, por lo que si multiplicamos las compras que tenemos que hacer por el precio por unidad, nos va a dar el costo de la compra. Eso ya sí es en colones, porque esto es lo que vale esta cantidad de materia prima. Entonces ya con ese presupuesto sabemos en colones y también en unidades cuánta materia prima debemos de comprar para producir lo que vimos en el presupuesto anterior. Después de esto pasamos al consumo de materiales directos. Estos ya son los materiales que se van a consumir como tal en las ventas. No solo los materiales que vamos a producir, sino como tal los materiales que se consumen en las ventas. Por eso en este caso pueden ver que necesitamos la unidad del presupuesto el presupuesto de producción de unidades requeridas, y con eso de una vez sacamos el costo unitario de los materiales directos. Este presupuesto simplemente se multiplica el costo por las unidades requeridas y eso nos va a dar de una vez el presupuesto de consumo de materiales directos. Ahora, después de esto, pasamos al presupuesto de mano de obra directa. Este creo que también fue el que explicó mi compañero Sancho, que entonces acá en este presupuesto es básicamente para sacar un estimado de cuánto es lo que nos va a costar a nosotros como empresa la mano de obra directa, o sea, la mano de obra que se encarga directamente de fabricar estas camisas, ¿verdad? No cosas, por ejemplo, por dar un ejemplo de lo que no sería mano de obra mano de obra directa, podría ser, por ejemplo, la supervisión, que la supervisión es simplemente, al final cuenta como una mano de obra, digamos, son trabajadores, sin embargo, ese trabajador no está como tal produciendo una camisa, sino que está supervisando que las camisas se hagan bien. Ya los trabajadores que están produciendo las camisas son los que cuentan como mano de obra directa.
Entonces, acá en este presupuesto tenemos que sacar igual las unidades de producción requeridas, el segundo presupuesto que sacamos, por las horas de mano de obra directa. Acá, si quiere le quito un poquito de zoom para... bueno, acá está. Acá igual esto lo pueden ver en los enunciados que envié, pero acá yo saqué de una vez un cuadrito con los datos, que acá nos da el factor, perdón, las horas de mano de obra, el factor con el que vamos a sacar las horas de mano de obra directa. Entonces, para sacar esto, debemos de multiplicar este dato, las unidades requeridas, por el factor que el enunciado nos está dando, ¿ok? Y eso lo sacamos del enunciado. Luego, la tasa por hora, que también nos lo da el enunciado, y con la tasa por hora multiplicamos las horas de mano de obra directa requeridas, y eso ya nos va a dar el costo, lo que nos cuesta a nosotros esas horas de mano de obra directa como empresa. Después de esto, pasamos al presupuesto de costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación vienen siendo, pues, como su nombre lo indica, todo lo que tiene que ver con los costos que no van relacionados directamente con lo que es la producción de las camisas en este ejemplo. Por ejemplo, la mano de obra indirecta, que es lo que les mencioné anteriormente, impuestos, la supervisión, el mantenimiento, todo esto, como ven, sí, es necesario para la producción, pero no va directamente relacionado, sino que va más como hacia la empresa en general y no directamente a lo que es la fabricación de estas camisas específicas. Entonces, los montos fijos nos los va a dar el enunciado, que también está en la imagen que les envié, y el monto variable se saca con otro dato que nos da el enunciado, que vendría siendo el factor. Estos factores lo pueden ver en los enunciados, que nos dicen, por ejemplo, que el impuesto sobre la nómina, el factor variable es de 0,56. Entonces, para sacar el monto variable, hay que multiplicar las horas. Este que ven acá arriba es lo que viene siendo las horas de mano de obra directa del mes de enero, ¿verdad? Este presupuesto específico es de enero, este presupuesto de costos indirectos de fabricación, abajo va a estar el de febrero y el de marzo. Pero entonces, con ese ejemplo, que es el de enero, si le da clic, por favor, aquí, para que se vea es el D64, que es, como ven, las horas de mano de obra directa del mes de enero. Entonces, ¿qué hay que hacer para sacar los costos indirectos de fabricación en el dato variable? Hay que multiplicar el factor que nos está dando el enunciado por las horas de mano de obra directa del mes correspondiente. Entonces, eso nos va a dar el costo variable de los costos indirectos de fabricación, y para sacar el total, aquí acabo de ver otro error, se suma los costos fijos más el variable y eso nos debería dar el total. Vale, por favor. Sí, saqué el total nada más del total, pues, pero tenía que sacar, yo saco el total de cada uno de los costos, ¿verdad? Pero entonces, acá tenemos el costo total de los costos fijos y el costo total de los costos variables. Estos dos se suman y nos va a dar ya, pues, el total de fijos y variables. El fijo ya nos lo dan. El fijo nos lo da en los enunciados. El variable es el que se saca multiplicando la tasa o el factor que nos dan por las horas correspondientes del mes, ¿okay? Del presupuesto anterior. Como en todos los presupuestos están conectados entre sí. Entonces, pueden bajar. Bueno, este es del mes de febrero ya. Ya está la suma. Sí, aquí sí está, acá sí está la suma. Puede bajar, por favor. Y acá está del mes de febrero. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Los factores, lo único que cambian son los factores, que, insisto, el enunciado nos lo da, cambian los factores y pues la mano de obra directa de cada mes, ¿verdad? Que es lo que tenemos en el presupuesto de mano de obra, costo de mano de obra directa. Luego, acá tenemos el presupuesto de, no, este es igual, este es el de marzo, vale, y ya este es el presupuesto de costo de los artículos vendidos. Para eso tenemos que sacar el costo de manufactura. ¿Cómo se saca el costo de manufactura? Pues básicamente se suma el presupuesto de consumo, que fue el que habíamos hecho arriba, el presupuesto de consumo de materiales directos, ese fue uno de los primeros que hicimos, más se suma también el presupuesto de mano de obra directa, el siguiente que hicimos, y el presupuesto de costos indirectos de fabricación, que es el que acabo de explicar.
Estos se suman y esto nos va a dar el costo de manufactura. Entonces, una vez tenemos el costo de manufactura, tenemos que sacar el inventario inicial de artículos terminados y el costo de artículos disponibles para la venta. Entonces, como ven, estos son sumas. Pues, el costo de artículos disponibles para la venta es el costo de manufactura más el inventario inicial de artículos terminados. Pero puede darle clic por aquí, correr para acá, para allá para explicar. Aquí ve este cuadro. Ahí, gracias. Para eso nosotros necesitamos sacar también, para este presupuesto específico, un costeo del inventario final deseado. Hay que sacar cuánto cuesta el inventario final deseado, que es el siguiente dato que vamos a utilizar. Para eso necesitamos dividir el costo de manufactura entre las unidades de producción. ¿Eso qué quiere decir? Una vez que sacamos el costo de manufactura, que fue sumando el consumo de materiales directos, en mano de obra directa, ¿verdad? Y el CIF, el costo indirecto de fabricación, ya nos da el costo de manufactura. El costo de manufactura hay que dividirlo por las unidades de producción, que es el segundo presupuesto que expliqué, el de cuántas hay que producir para el mes de enero. Hay que dividir este monto por, o sea, el costo de manufactura por esas unidades. Eso nos va a dar este factor, que el factor es el costo unitario de fabricación. Entonces, ¿puedo volver para acá, porfa? Entonces, una vez que sacamos eso, lo multiplicamos por el inventario final. Dele clic aquí un toque, en este específico. Acá. Doble clic, porfa. Ahí está. Vea, suba para explicarles. Hay que multiplicar este costo que ya sacamos, ¿verdad? Suba. Ahí está, por el inventario final deseado del presupuesto de producción. ¿Ok? ¿Por qué? Necesitamos, lo que queremos saber ahí es el costo del inventario final deseado. ¿Ok? Entonces, para saber eso, necesitamos sacar ese factor que se divide el costo que les expliqué dividido entre las unidades de producción. Eso nos va a dar el factor. Y una vez que tenemos el factor para saber cuánto cuesta el inventario final deseado, multiplicamos en unidades el inventario final deseado por lo que cuesta cada artículo, y eso nos va a dar el costo de, el inventario final de artículos terminados en colones. ¿Sí me explico? ¿Sí me di a entender en esa parte? Sí. Porque es que esa parte es un poquito más confusa porque hay que regresar casi al principio. Entonces cuesta un poco más de explicar. Pero una vez, en este caso, eso es otra cosa. En este caso es la excepción. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que uno tenía que sumar el inventario final y restarle el inventario inicial? En los casos anteriores se daba así. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de cuánto necesitamos, cuánto hay que producir, cuánto. Entonces, por eso se había que sumar el inventario final. Por ejemplo, en el de producción, ¿por qué se sumaba? Porque hay que producir más para guardar ese inventario final. ¿Y por qué se restaba? Porque ya teníamos unas bases, entonces se podía restar de que esa parte ya tenemos esto, ya para qué producir eso, ¿me explico? En cambio, en esto lo que estamos sacando es un costo. Entonces lo que necesitamos saber es cuánto cuesta, más bien, no cuánto hay que producir, sino que ya estamos hablando de cuánto cuesta. Entonces, al hablar de cuánto cuesta, acá sí se habla al revés. Estamos hablando de cuánto cuesta la venta. Y quiero recalcar que el inventario final no se vende, sino que el inventario final se guarda para empezar el siguiente mes. Entonces, como estamos hablando de cuánto cuesta la venta, hay que restarle el inventario final, ya que eso no lo vamos a vender. Eso no necesitamos saber cuánto cuesta venderlo, porque eso lo estamos guardando para el otro mes. Y el inventario inicial, en cambio, es con el que estamos empezando para vender este mes. Entonces ese sí hay que sumarlo para saber cuánto cuesta, porque ya este sí lo vamos a vender y esto es un costo de cuánto cuesta vender estos productos. ¿Ok? Entonces por eso en este caso sí se suma. Y eso ya nos va a dar el total del costo de los artículos vendidos. ¿Cuánto nos costó a nosotros vender los artículos en enero? ¿Por qué? Porque ya sabemos, ¿verdad?, que nosotros como tal no ganamos lo que vendemos, sino que a lo que vendemos hay que restarle todo lo que fue la producción, la mano de obra, todo eso, todo lo que nos costó a nosotros venderlo es lo que estamos sacando acá, ¿verdad? Lo que nos costó vender esos artículos. Vale, por favor. Después de esto tenemos el presupuesto de gastos de venta, que estos son otros gastos también que necesitamos hacer para poder vender los artículos.
Por ejemplo, los salarios, ¿verdad? Pagarle a los trabajadores, las comisiones por venta, los viajes para vender, la publicidad que hay que pagar para que se vendan estos artículos, las cuentas de incobrables, ¿verdad? Las personas que al final no pagan, y esto nos va a dar un total de gastos de venta. Eso, por supuesto, se suma y acá lo mismo. Este porcentaje, este factor nos lo da el enunciado y nosotros para sacar el fijo nos lo da el enunciado también, pero el variable tenemos que multiplicar. Dale clic porfa para que salga la forma. Para el variable tenemos que multiplicar el factor por el costo que habíamos sacado anteriormente, ¿ok? Con eso ya vamos a sacar los gastos variables y luego lo último tenemos que sacar el total de gastos de venta, ¿ok? Ya una vez sacado el total de gastos de venta, hay que sacar, sí, esto es de enero, febrero y marzo, ¿verdad? Todos estos se repiten, solo que son para los diferentes meses. Y luego acá tenemos el presupuesto de los gastos administrativos. Esto nos lo va a dar el enunciado también, nos va a decir cuáles son los gastos administrativos, que en este caso tenemos los salarios de ejecutivo, los salarios de oficina, impuestos y seguros. Acá lo único que hay que hacer es, por supuesto, sumar los gastos. Luego, por último, tenemos el estado de ingresos, este es el penúltimo, es el estado de ingresos presupuestados. Entonces, esto es básicamente, ¿qué vamos a ganar con esto? Ya vamos a saber cuánto va a ingresar, ¿verdad? Quitándole lo que nos costó a nosotros y agarrando lo que vendimos. Entonces, a la venta, ¿verdad? Recordemos que esto fue lo primero que sacamos, la venta como tal. Las camisas, la totalidad de camisas de enero costaban 26.724.290 colones. Pero a eso hay que restarle el costo de artículos vendidos que viene del presupuesto anterior también, y eso ya nos va a dar una utilidad bruta. Sin embargo, a esta utilidad bruta hay que restarle los gastos operacionales que fueron los otros presupuestos que acabamos de ver, y entonces serían los gastos de venta, los administrativos, y eso nos va a dar un total de gastos operacionales, que son los dos que acabamos de ver arriba. Eso nos va a dar una utilidad antes de impuesto, y obviamente a esa utilidad antes de impuesto hay que aplicarle el impuesto sobre la renta. No vamos a volver a tributaria, ¿verdad? Ya eso lo tienen más que claro. El impuesto sobre la renta, y eso nos va a dar ya la utilidad neta. O sea, de los 26.724.290 colones que costaban esas camisas, nosotros estamos teniendo una utilidad neta por venderlas de 5.044.026,24 colones, ¿ok? Y ya por último tenemos el presupuesto de caja, que este es el presupuesto con el que vemos pues los movimientos, por así decirlo, que se van a hacer en la caja, ¿verdad? A futuro, repito, como es un presupuesto estamos hablando de a futuro, de tener un control más o menos para luego tomar decisiones más informadas a la hora de llegar a estos meses. ¿Escuché? ¿Alguien dijo algo? Los dos de la esquizofrenia, ¿ya? Entonces, por último, tenemos un saldo inicial de caja, ¿verdad? Que eso es lo mismo, la empresa nos pide un saldo inicial. Entonces, con el saldo inicial, el saldo inicial que supongo que es el saldo final del mes anterior, volvemos a lo mismo. Tenemos el saldo inicial de la caja, que en enero sería de 5.800.000 colones. Luego, a esto hay que sumarle las entradas. ¿Cuáles son las entradas? Las ventas al contado y el total de entradas y eso nos va a dar el total de entradas de caja. En el enunciado específicamente dice, suponga que todas las ventas se hicieron al contado. Entonces por eso es que si ven las ventas al contado son los 26.724.290. Acuérdense que estas son las entradas, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros no estamos ganando esto, a un final esto entró a la caja, pero también salió otras cosas, que es lo que vamos a ver acá, de las salidas de caja. En las salidas de caja tenemos todo lo que ya hablamos, materiales directos, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, gastos de venta, y eso los gastos administrativos y los impuestos de la renta. Todos estos pagos son todo lo que salió de la caja, y eso nos va a dar el total de las salidas de caja. Con el total de las salidas de caja ya vamos a tener al total de las salidas de caja al total de entradas de caja se le resta el total de salidas, y eso ya nos va a dar el saldo final que hay en la caja. Y con eso ya tenemos el presupuesto para
para saber más o menos todos los movimientos que se van a hacer para los meses que estamos presupuestando, enero, febrero, marzo, y ya ahí tenemos los movimientos del trimestre. Muchas gracias.